Buenas tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, el programa que trata políticas de Estado y políticas a largo plazo para poder llegar y lograr consensos. Este programa que lleva 2 años y que en el día de hoy va a tocar un tema muy actual, muy problemático para todos nosotros en el día a día, que es la inflación, el dólar y la crisis que provoca. Y ni hablar en el sector salud. Y para no perder más tiempo, le doy la palabra a Miguel Ángel Secchi, su conductor natural, presidente del foro. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Horacio Fernández, ¿se escucha bien? Sí, perfectamente, Miguel. Bueno, es un honor. Bueno, primero agradecerte, Horacio, tu tarea, como siempre, de productor general antes, durante y después del programa, porque recordamos que esto, al margen de ser que va en directo por radio, luego se sube a todas las redes sociales y a más de 5.000 direcciones de correo electrónico. Pero hoy es realmente un placer, más allá de la general de la ley del afecto recíproco que hace muchos años me une con Marcelo Kaufmann, tener a un profesional de su experiencia y fundamentalmente de su coherencia entre el decir y el hacer. Me preocupo de señalar. Me preocupo de señalar la presencia de Marcelo Kaufmann y sus valores, presidente de SEDIM, porque es junto con 2 o 3 directivos más y todas las instituciones que agrupan, están llevando una muy dura lucha en el sistema de salud y en un contexto, por supuesto, nacional y posiblemente global, pero más nacional, que excede el sistema de salud, pero que lo afecta directamente al sistema prestador. En el caso del doctor Kaufmann, la cámara de diagnósticos médico que él ahora nos va a explicar, en un contexto económico, social y político muy, pero muy complejo, y que siguen respetando a pesar de todo eso, y él nos va a contar hasta cuándo va a ser posible respetar los estándares de calidad y seguridad del paciente, que es la preocupación especial que expresa la Cámara que preside Marcelo Kaufmann. ¿Qué tal, Marcelo? Muchísimas gracias por estar con nosotros, y ya nos acompaña Jorge Neira. Gracias, Jorge. Bueno, gracias Miguel. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Gracias por estar con nosotros. Bien. Jorge, Por yo había favor, hecho una... Sí, la verdad adelante, adelante. que un placer estar con amigos, con quien sabe cómo pensamos y cómo trabajamos, y me parece que parte de este programa sirve y mucho para difundir a quien más necesita, que son los pacientes, cuáles son las problemáticas de nuestro sector, porque tranqueras para adentro, como dice un amigo cordobés, todos las conocemos, pero tranqueras para afuera siempre es muy difícil de explicar. Así que les agradezco la oportunidad que me dan de estar con ustedes el día de hoy. Jorge, yo estaba en estos segunditos que vos te estabas preparando, diciendo que la problemática de los sistemas de salud que conviven en nuestro país, ya por supuesto desde hace muchos años o varios años, yo por lo menos identifico pasado casi los 30 años, eh, en estos momentos se encuentra agravado por un contexto mucho más complejo que excede el sistema de salud, pero a su vez lo afecta directamente. En un tema que es muy caro a la gestión del doctor Neira como académico
y profesional de la medicina, que es el tema de la calidad, seguridad y, bueno, y estas limitaciones de tipo económica. Por eso el programa de hoy le quisimos dar posiblemente un contexto más amplio. Eh, por ahí podemos, como dice Marcelo, hacer meditar a las autoridades políticas y posiblemente a otros actores de cómo se ha llegado a esta situación y fundamentalmente cómo salimos. Pero en conclusión, y le doy la palabra a Neira, visibilizar una problemática que está afectando en forma muy directa a los prestadores, a los pacientes y obviamente al contexto familiar. Diariamente a nosotros nos toca tratar de colaborar en, en que no se produzcan más problemas, pero la palabra de Marcelo es ya institucional y de gestión política ante autoridades nacionales, provinciales, comunales y de todo el sector salud. Jorge, vos estás en condiciones Sí, más... sí, muchas gracias, Miguel. Bueno, gracias, Marcelo, por estar acá de nuevo. Hoy y ayer me mandó Victoria del Castillo, que es la secretaria la directora ejecutiva, mejor dicho, de CADIEM, de la Cámara de Importación de Productos y Equipamiento Médico, una nota justamente con el tema de las dificultades de la importación, ¿no? Y sobre todo, todo esto que vos tenés que ver, digamos, que ese DIM, como con los métodos diagnósticos y terapéuticos, de alguna manera, tienen que ver justamente con el tema de la importación, porque, a ver, volver a repetir los problemas de salud de nuestro sistema es una reiteración de lo mismo, ¿no? Ahora me parece que la discusión pasa por otro lado en base a las políticas propuestas por los candidatos. Y mientras tanto, que después seguramente tocaremos el tema, me gustaría saber tu opinión sobre la situación particular, digamos, de la importación, que esto afecta no solamente a los productos importados que se utilizan en Argentina, sino a los productos nacionales que tienen metodología, que usan en su metodología algún producto de importación para generar el producto final. Eh, la dificultad radica en que una vez que se terminó la pandemia, la medicina pasó de ser algo de algo de necesidad absoluta, pasó a ser algo relativo y entonces hoy la importación pasa por la presentación en la Secretaría de Comercio y que la Secretaría de Comercio decida que se importa y que no se importa. Me gustaría que vos nos hicieras un resumen de esta situación, cómo ves el tema actual y sobre todo cómo ves el futuro en el mediano, en el corto y en el mediano plazo. Gracias por la introducción, Jorge. Claramente no voy a hablar del tema estructural de la salud porque creo que es un tema muy conocido, por lo menos por los que estamos en el métier, pero sí quiero hablar un poco del tema coyuntural y desde cuándo estamos con alguna problemática en el sector salud. Yo les quiero recordar que hace mucho tiempo empezó a haber un sistema, cuando todavía no teníamos problemas de caja en el Banco Central, de aprobación de importaciones, y había importaciones automáticas, no automáticas, distintos canales. En aquella época, años atrás, ya había algún tipo de dificultad, pero el mercado iba siguiendo y las importaciones se seguían manifestando sin mayores inconvenientes, teniendo salud cierto nivel de canal verde para tener accesibilidad, como vos decís, dada la falta de industria sustitutiva en la Argentina, la, la posibilidad de importar lo que se necesitaba. La caja del Banco Central y la posibilidad de pagar importaciones fue complicándose, apareció el mecanismo de las IRAs, lo que empezó a entorpecer un poco el mecanismo para importación. Nosotros empezamos con algunos problemas serios de importación, yo te diría que los últimos 6 meses para importación de equipamiento y de repuestos. Tuvimos presentaciones en los distintos ministerios, en AFIP, en aduana, en comercio interior, en economía, planteándole
que no estábamos tan preocupados por traer equipamiento nuevo para actualizar, ni pagar equipamiento que ya estaba en la Argentina, sino que los dólares tenían que ser prioritariamente usados para pagar los insumos y los repuestos necesarios para mantener la base instalada de equipamiento. Esto quiere decir, no es que pusimos el carro delante del caballo, sino que con racionalidad planteamos qué era lo más urgente y lo más importante, atendiendo la situación de, vamos a poner el argumento de la sequía, que provocó también una sequía de dólares en el Banco Central, y bueno, entendieron la situación y a través del Ministerio de Salud hicimos presentaciones de repuestos y ciras que estaban trabados en aduana y fuimos logrando alguna respuesta positiva y fueron entrando estos repuestos necesarios. Pero la situación fue deviniendo y avanzando cada vez más problematizada porque también la devaluación del peso se fue acelerando. Por lo tanto, empezó a haber cierta dificultad para transferir las importaciones y si bien Salud tenía un canal de transferencia a los 90 días de aprobada la importación, en muchos casos pasó a 180 días y empezó con esta aceleración de la inflación a no tener un precio relativo conocido. No es lo mismo el dólar oficial de hoy que el de 180 días. Por lo tanto, los proveedores empezaron a tomar recaudos en cuanto a stock y a reposición, pero como sí también con el tema de los precios. Continuando esta política o esta situación de falta de dólares, se agrega por un decreto lo que se llama el impuesto país para todos los insumos médicos, que si bien estaban exentos, se le agrega un 7,5% de la noche a la mañana, y después de las PASO, no tengo que contarles demasiado, vino el cimbronazo de la devaluación del 22%, que con el impuesto país significó un 30%, y acá fue como un golpe de Mike Tyson en una pelea de box, nos dejó a todos, yo les Marcelo, diría que en una situación, un golpe de Mike Tyson contra Caballo. algo así, un peso pluma contra un peso completo, nos quedamos, ustedes ven una piedra en un estanque, el tipo de olas que genera, y esto fue lo que nos provocó. Un piedrazo en un estanque y todavía estamos conmocionados porque yo les quiero contar que en la medicina muchos de los productos, como anticipó Jorge en su presentación, por la falta de industria sustitutiva, y hablo de estupideces, porque hablo de delantales, hablo de friselina, hablo de barbijos, hablo de guantes de látex y hablo de sueros. No sé si ustedes saben que la dextrosa para hacer los sueros glucosados o dextrosados o el cloruro de sodio viene importado de Asia o viene importado de Europa, por más que acá se le agregue el agua, se lo esterilice como corresponde, se le ponga el plástico, pero el plástico y las cánulas para envasarlo también vienen del exterior. Entonces, ustedes fíjense a qué punto el mundo está globalizado, que el mundo funciona así. Hay especialistas en guantes de látex o en friselina, y esto ya lo vivimos en la pandemia, y realmente no hay vuelta a la hoja. Si ustedes encargan hoy que necesitan suero dextrosado, entre que se compra la dextrosa, está la logística para que la dextrosa llegue de China, la podamos recibir, se pueda fabricar, nos pone en una situación que a lo mejor son entre 3 y 4 meses si es que los dólares estuvieran disponibles. Quiere decir que hay una alteración fenomenal del ciclo de bienes e insumos fundamentalmente para la medicina. Esto que estoy describiendo tiene que ver con la provisión.
Ahora voy a pasar a otro capítulo, que es el efecto sobre los prestadores médicos. Sí, muy bien. Los prestadores médicos, que devengamos las prestaciones en el mes de agosto, probablemente en la mayoría de los casos la vamos a cobrar dentro de 90 días. Quiere decir que los precios relativos que hoy estamos pagando por un antibiótico, por un delantal, por un suero, lo vamos a ver recompensado dentro de 90 días por lo menos. Esto quiere decir que no tenemos ni capacidad de reposición. No quiero hablar de lo que son las prótesis quirúrgicas, las prótesis endoaórticas, que muchas se solicitan por un pedido, una caracterización, un tamaño determinado, y cuando antes había 4, 5, 10 proveedores, hoy estos proveedores se han achicado. Yo no quiero, bajo ningún punto de vista, alarmar a la población, pero quiero estratificar la problemática. La problemática, para agarrarlo coyunturalmente, empieza provisión de insumos, prestadores médicos, médicos y pacientes. En esa cadena de valor, todos perjudicados de una forma fenomenal, en mayor o menor medida, como cadena de valor. Y por supuesto que no quiero olvidarme de una palabra que yo digo que es el sistema pagador, también conocido como sistema financiador, pero que en este caso claramente se determina que el financiador de toda esta problemática es el prestador médico y es el médico puntualmente a través de sus honorarios o estipendios. Sí, me parece que tuviste muy claro. Yo creo que este es un tema que hay que tener en cuenta porque me parece que el hecho de que la Secretaría de Comercio no priorice la importación de productos médicos y no le quite los subsidios de importación, no le quite, digamos, los impuestos de importación, es un problema porque da lo mismo importar un electrodoméstico que al fin y al cabo que un insumo médico, porque entra en la misma cadena. Y a mí me parece que esto que vos comentás, que es el corto plazo, a mediano plazo, no hay propuestas de mejorar. No sé vos cómo lo ves, digamos, de acá a 6 meses, ¿qué va a pasar con este tema? A ver, el corto plazo es la coyuntura que estamos Claro, viviendo y exacto. como te digo, es el golpe de Mike Tyson y vamos a ver cómo podemos recuperarnos en esta situación. Hoy tenemos que hablar de que nuestra discusión con las autoridades, y no quiero introducir la situación política porque creo que me excede totalmente y no tengo que explicarle a nadie lo que van a hacer estos 3, 4 meses, pero tengo la sensación, primero, hay mucha dificultad de comunicación por falta de interlocutores. Hoy tenemos un serio problema para articular diálogo posible porque estamos todos en modo electoral. Esto no es un tema menor. No, claro. Eh, por, por lo tanto, yo escuché los otros días a un economista que definió con que los próximos 6 meses van a ser los peores de los próximos 20 años. Y me parece que con esto te defino, Jorge, cómo estoy viendo el corto y mediano plazo, ¿no? En lo que tiene que ver con lo nuestro fundamentalmente, para no escaparle al tema. Sí, lo que uno tiene, digamos, que no le llama la atención, ¿no? Esto es como la economía doméstica, ¿no? Si vos que tenés serios problemas de financiación, de insumos, vos lo que haces con tu familia o con tu casa es priorizar lo que comprás. Y acá me parece que no hay una política de priorización de insumos, digamos, no solamente insumos de medicina, sino insumos que deben ser altamente prioritarios versus otros, que son, digamos, por ahí más suntuarios y qué sé yo, y me parece que si no se define claramente esto, hoy se está hablando en la pospandemia de la preparación del sistema de salud para los tiempos de crisis en tiempos de normalidad, ¿no? Entonces me dice, bueno, muy bien, hagamos stock de barbijos, hagamos un stock dinámico, que significa yo tengo tantos barbijos, puedo duplicar la cantidad que tengo en mi stock y preveo cómo voy a incorporar
otra cantidad en tiempo futuro de acuerdo a la demanda. Esto hoy es imposible. No hay forma de hacer stock, no hay forma de saber, digamos, cuánto uno tiene que invertir, y el paciente, como vos decís, el hecho final es que no le llega al paciente. Y el paciente Absolutamente. es la víctima del sistema, digamos. Ahora no solamente la víctima del sistema es el paciente, sino además los profesionales del equipo de salud que están absolutamente pauperizados por un sistema que no funciona. O ayer escuché un comentario sobre una declaración de un Arriazu, me parece que se llama, el economista, que Sí, me parece que yo lo escuché sí, hablar un sí, par de veces, me parece un tipo muy sólido, y dice, mire, esto no es difícil de arreglar, el problema es la política, ¿no? absolutamente. Y yo creo que acá me parece que, digamos, no existe una política que defina, digamos, cuáles son las prioridades que tiene el país en cuanto al gasto. Hoy el gasto está más vinculado con el tema eleccionario que con las necesidades del país y sobre todo de la gente. No sé vos qué opinás. Mira, lo que opino es que cuando tuvimos la pandemia y la política se tuvo que abocar a la pandemia, las soluciones detuvieron. Ahora, en ese momento, médicos, empresas de salud, instituciones con internación, estuvimos abocados a eso y los políticos atrás nuestro. Bueno, quiere decir que cuando sos prioridad se puede. Lo Obviamente. que no, lo que cuando saliste de la pandemia, que era pandemia por una infección, entraste en una pandemia económica, ahí sí es donde cada uno cuida su quinta y es muy difícil volver a establecer que la salud es un tema determinante. Sin embargo, como todos sabemos, no está en la mente de la población cuán importante es la salud. Entonces, definamos un poco el tema de los roles y hagámosles entender a nuestra población y a nuestros pacientes que esto es directamente un problema por no ser un tema prioritario, como por ahí tampoco lo fue la educación, lo fue la seguridad o lo fue la justicia. Esto es un tema muy trillado, le tengo mucho miedo a la recomposición de esta situación de provisión de insumos y repuestos. No te olvides también, Jorge, que para los medicamentos, que tengo entendido que por ahí para medicamentos entran drogas madre, de los que se fabrican acá. Yo no quiero alertar, no me gusta ser alarmista para posicionar nuestro sector en una forma mejor, pero hay que ser consciente y la población tiene que entender que no puede gritar en la puerta de un sanatorio porque se posterga un estudio diagnóstico, un tratamiento o lo que es peor, no hay un médico para una consulta hasta dentro de 30 días, porque también se van estableciendo prioridades y quiero decirte que autocríticamente los dirigentes no hemos sabido defender a los médicos. Nosotros, después de la pandemia, tendríamos que haber valorizado integralmente y no llegar a la situación de pauperización que hoy tiene el honorario médico. Sí, no solamente el horario médico, sino el horario del sistema de salud, ¿no? Del equipo médico, porque en Absolutamente. realidad cuando vos comparás lo que cobra una enfermera, lo que cobra el kinesiólogo, digamos, a mí me parece que estas cosas son cosas muy, muy, muy graves, y yo creo que en mi vida médica, que tiene nada más que 47 años, yo 48 ya, yo creo que es la peor situación que yo vi, porque en este momento está involucrado todos los sectores del sistema de salud. Antes se quejaba siempre el paciente, que al paciente no lo tenían en cuenta, que no era una atención central en el paciente. Cuando se creó la situación de que era la atención central del paciente y su familia, el médico siempre estaba ahí más o menos resolviendo cómo podía su situación, pero hoy la situación del médico es insostenible. Cuando vos ves que en Chile pagan una guardia $1.000 y vos ves la cantidad de médicos de Mendoza que van a hacer una guardia semanal a Chile porque les conviene, digamos, porque con eso ganan lo mismo que ganarían en el mes, vos te das cuenta de la diferencia. Yo creo que si vos comparás los honorarios de los médicos en Latinoamérica, nosotros somos los peores pagos. Y te estoy hablando de todo el sistema de salud, ¿no? Y a mí me parece que eso también tiene que ver justamente con que los profesionales salen del sistema de salud pensando que van a tener una actividad privada que les va, digamos, a resolver el tema. Y lo que no se dan cuenta
es que no va a haber actividad privada. No sé vos cómo ves el tema de lo privado, ¿no? Privado es decir, meto la mano en el bolsillo y le pago al médico. Bueno, a ver, nosotros también establecemos prioridades, desgraciadamente, y como vos sabés, Jorge, en los últimos años el crecimiento de la tecnología médica, con todo lo que ello implica, se ha llevado parte de los recursos de lo que era honorario médico prestacional, y ya no hablo ni siquiera de la hotelería, se ha ido para las tecnologías que van encareciendo el sistema de salud acá y en cualquier parte del mundo. Pero solo basta mirar nuestros países limítrofes y vos te das cuenta que las prácticas médicas en la Argentina tienen un reembolso, digo reembolso, tienen un arancel que no supera el 20 o el 25% de lo que son en países como Brasil, Colombia, México, y no ni que hablar de Chile. Ahora, vivir con lo que estamos viviendo de alguna manera en esta, yo le llamo permanente decadencia argentina, que por ahora lo estamos tomando para el sector salud, podríamos hablar de otros tantos temas. Pero claramente lo que venimos haciendo, aparte de rascar la olla, lo que estamos haciendo es aceptar la decadencia como está y aceptar los parches de nuestro modelo de salud. Porque vos no te olvides, en la Argentina no se gasta poco, pero probablemente se gasta mal. Entonces lo que venimos hablando desde hace mucho tiempo es que no se puede seguir poniendo parches en el modelo de salud. Tenemos que entender que si queremos equidad en el tema de la atención médica, esa equidad no puede ser con un plan de PMO que te cubre lo que no se cubre en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, nuestra obligación, no importa para los presentes dirigentes políticos como para los futuros, de alguna manera es catequizarlos que con parches no se va a solucionar nunca este problema. Marcelo, hay que atacarlo de fondo. Marcelo. Tenemos que ir a la tanda, sí. Y me parece que tocaste un tema básico, que es el tema de la equidad y cómo se sigue. Nos parece que en unos minutos nos volvemos a juntar y ese es el tema que vamos a desarrollar a partir de la segunda parte. ¿Qué te parece? Perfecto, muchas gracias. Los veo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después de la pausa publicitaria continuamos con Políticas Públicas 2030 por el dial AM1220 Ecomedios y en vivo por todas las redes sociales, en un programa muy interesante, realmente con muy buena información de parte del doctor Kaufman, bueno, y ni hablar de Jorge Neive y de Miguel. Así que Miguel, Jorge, los dejo analizando este tema que realmente acá en la radio está todo el mundo pendiente y muy preocupado, así que llevemos un poco de tranquilidad porque nadie quiere
Viste cómo es la psicosis, Jorge, ¿no? Con el tema, a ver si me pasa algo, Sí, sí. ¿quién me va a atender y qué me van a poner? Bueno, sigan con el programa, No, gracias. a mí me parece, siguiendo lo que decía Marcelo, yo creo que la población tiene que empezar a tomar conciencia de la responsabilidad que le toca en la defensa del sistema de salud, ¿no? Porque son los usuarios y de alguna manera son los que tienen que promover a su defensa, sobre todo la defensa de la equidad, que es lo que estaba Marcelo. Y yo creo que el tema básico es la equidad. ¿Cómo le aseguramos la equidad? Me parece que hoy, por ejemplo, la Agencia de Evaluación de Tecnología tendría una importancia fundamental, digamos, en las decisiones de qué sí y qué no cubrir. Y bueno, un poco eso es lo que vos estabas, Marcelo, hablando, y me parece que estaría bueno que lo completaras. Sí, a ver, yo quiero una salud equitativa para el país y no solamente equitativa, y sino que sustentable también. Como muchas veces decimos, la salud empieza por el agua potable, la cloaca y la alimentación. Ni que hablar de un sistema de vacunación obligatorio, amplio, y en ese sentido creo que algunas deudas tenemos. Ahora, sin meterme demasiado en la base de la pirámide del sector salud, y esto se lo dejo absolutamente para los sanitaristas, el tema de la cobertura para todo el mundo a mí me parece que es esencial y la equidad tiene que florecer por todos lados. Ahora, pero no solamente la equidad para los pacientes, sino la equidad para la pirámide prestacional es fundamental. ¿Y por qué no equidad para el médico o, como decías vos, que están bien defendidos, pero que tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, como la enfermería o los técnicos o los bioquímicos? Yo creo que tenemos un serio problema de ubicación para poder brindar ese servicio, porque todos estamos formados para trascender. Tanto vos como yo también llevo 44 años de médico, y la verdad que a mí me formaron humanísticamente para ayudar al otro. Ahora, flaco, te tienen que dar las herramientas, no te pueden coartar tu capacidad de ayudar al que más necesita. Eso somos nosotros, eso somos Sí, nosotros, y esa es la equidad que se necesita. sí. Yo creo que además me parece que esto que vos decís, justamente en este momento de tanta crisis financiera, económica, me parece que es tiempo de priorizaciones, ¿no? Y es tiempo de decir, bueno, señores, nosotros no vamos a poder cubrir todo lo que nos piden. Sí vamos a poder cubrir las cosas básicas. Digamos, yo creo que el 90% de la gente en algunos lugares no tenga acceso al agua potable y y que no tenga las excretas correspondientes y no tenga los sistemas sanitarios, me parece que es una barbaridad porque esas son los determinantes sociales de la salud. Nosotros acabamos de formar entre la Academia de Medicina, la Academia de Agronomía Veterinaria, la Academia de Ciencias y la Academia de Farmacia una comisión interacadémica que se llama Una Salud. Y hoy Una Salud no solamente se entiende desde el punto de vista de la salud humana, sino la salud humana, la salud animal, el medio ambiente y el cambio climático. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de Casi una nada, salud, claro, pero es cierto que el abordaje de una salud hay que hacerlo entre todos. Y hay que hacerlo entre absolutamente. todos porque, por ejemplo, algunas cuencas de ríos enferman a la población porque es una cuenca que tiene algunas cosas que hay que resolver, como el tema de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? De las excretas, los materiales pesados, los metales pesados, y una serie de cosas. Pero a mí me parece que, ¿cómo se hace? ¿Cómo se logra, vos que sos, que estás en el campo, que estás en la dirigencia sectorial, digamos, cómo se hace para hacer entender, digamos, a un gobierno que está en crisis, a un país que está en crisis, ni siquiera te diría un gobierno, a un país que está en crisis, que hay que priorizar las decisiones que se toman en el sistema de salud? Mirá, los otros días tuvimos la visita de Cecilia Hackenbruch, integrante del grupo Medeos, que tuve la posibilidad de conversar con ella respecto a cómo fue la reforma sanitaria en Uruguay. Y la verdad que lo que tengo que decirle para adentro de la tranquera es que lo que tenemos por delante es mucho tiempo para repensar. Nosotros tenemos que pensar que si quisiéramos empezar ya, tenemos 4 periodos gubernamentales como mínimo para cambiar algo de este modelo de salud. Coincido con vos, es que la salud hay que repensarla desde todo ámbito y replantear las prioridades.
Desde mi punto de vista dirigencial, y te aclaro, no soy sanitarista, puedo hacer algunos diagnósticos, pero no me animaría a decir qué es lo mejor para nosotros. Pero lo primero que tengo que decirle a la clase política, muchachos, sáquenle el pie del cuello a la salud, porque si no le sacan el pie del cuello a los políticos que están hoy o a los políticos que van a venir, y esto lo hemos hablado con comisiones de senadores, de diputados, con lo que se les ocurra, nosotros ya no podemos seguir rascando la olla para que esto sea sustentable. Porque tener sustentabilidad significa tener ingresos. Y un país que tiene un PBI que sube y que baja alternativamente, como si fuera un electrocardiograma, los ingresos son relativos. El PBI del 10% para el sector salud, el 9%, tenés dos alternativas. O empezás a trabajar sobre el tema de la intermediación, empezás a achicar la cantidad de obras sociales que tienen un gasto administrativo, achicás la cantidad de medicina prepaga que tiene pocos afiliados. Yo lo que digo es, trabajar sobre eficiencia es un paso, pero seguís rascando la olla, no terminás de cambiar el modelo No, estoy de de acuerdo. sustitución de salud. Sí, a mí me parece que hay pasos, evidentemente, ¿no? Me parece que, pero algunas cosas pueden empezar a hacerse. Por ejemplo, yo creo que la agencia hubiera resuelto algunos temas de gasto excesivo en el sector salud con algunas cosas que el país no puede pagar. Y yo lamento, digamos, que haya gente que lo necesita y entiendo entiendo la demanda de toda de toda esta gente, pero esto cuando no se puede pagar, vos no podés seguir alentando estas cosas y decir, bueno, hago esto, pero no vacuno a 50.000 pibes. Es un tema, es algo que se tiene que entender y que la sociedad tiene que entender que en realidad cuando se le dice algo no es porque es un capricho para no darle lo que necesita, sino para decirle, mira, no lo puedo pagar ahora porque no tengo las condiciones para darlo. Si vos escuchás el otro día lo que te decía de Arriazu, decía que el año que viene la cosecha va a ser muy buena, dice, porque no sé si viene el niño o la niña, y entonces lo que se supone es que los dólares de la cosecha van a ser impresionantes, que va a haber una posibilidad de crecimiento de hasta un 4%, y vos decís, pero ¿cómo es esto? Digamos, te vienen a hablar de este tema económico cuando la situación es la catastrófica que estamos viviendo, dice, el problema son los políticos, ¿no? Y entonces yo Sí, creo que, sí, sí, sí. entonces yo creo que acá Perdón, lo que tendría que quedar claro, dame un segundo, Miguel, que cierro, sí, cómo no. es cómo la política prioriza estas necesidades hoy. Digamos, hoy estamos en una transición electoral donde cada uno, el único interés que tiene es ver cómo llega a las elecciones y si gana o no gana. Pero hay situaciones del país que siguen persistiendo y que si no se modifican va a ser catastrófico, ¿no? Yo quería, eh, a propósito del diagnóstico correcto que, como bien dijo Marcelo, no es de todo el sistema de salud que ya conocemos hace tiempo, sino de lo que se está viviendo en la actualidad. Pero hay algo que, Marcelo, que está muy vigente y que lo escuchamos todos los días y que te pido por favor nos ayudes a desasnar o a desarmar y cómo y con quién lo haríamos, porque vivimos escuchando que a los políticos no le interesa la salud, es decir, que no está ubicado en los 10 primeros lugares. Y el segundo tema que me preocupa, que nos preocupa y mucho a todo el grupo, del que también vos formás parte, es que la sociedad tampoco lo considera dentro de los 5 primeros lugares. Yo creo que, Marcelo, vos con tu lucha cotidiana, en contacto con políticos, colegas, prestadores, pagadores, me parece que hay que encarar esta problemática de que el político puede concurrir al hospital privado que quiera y el paciente se le hace presente la problemática de salud cuando tiene la patología. Yo creo que es ahí donde tenemos en un proceso preelectoral y muy en marcha que visibilizar la problemática urgente, sin perjuicio
de todo lo muy rico que ustedes han aportado el día de hoy. Sí, a ver, yo creo que, a ver, no quiero cargar las tintas solamente sobre el sistema político, porque va de suyo que tienen la responsabilidad y son los que son elegidos para diagramar, escribir, normatizar y dar leyes para que los sistemas no solamente de salud funcionen. Entonces, a ellos les toca la responsabilidad de normar para esto. Nosotros los dirigentes, de alguna manera, tenemos la obligación moral de poner en la población cuál es el verdadero problema del sector y no lo hemos logrado, Miguel, no lo logramos, no pudimos salir de la tranquera para hacer conocer cuál es la problemática del sector. Como dijo Alfonsín, no supimos, no quisimos o no pudimos. Ustedes ven que en el sector salud, el tema que bien nombró Jorge del ACNET, solucionaría una inconmensurable cantidad de problemas y demandas judiciales que incrementan enormemente el costo de la salud. Y ni siquiera pudimos poner una agencia en marcha, y menos mal que por lo menos está la CONATEC, que aunque no es vinculante, por lo menos alguna referencia a quienes tienen que fallar aparece. Pero yo creo que nosotros tenemos que ser autocríticos como dirigentes institucionales y en este sentido yo no sé si es que me voy poniendo cada vez más viejo o más canoso, estoy cada vez más autocrítico con las cosas que hicimos o dejamos de hacer. Te doy un ejemplo. Pedí un trabajo a través de nuestra Cámara para tratar de conocer la base instalada tecnológica en la Argentina y pedí los últimos 15 años y bueno, y me llevé algunas sorpresas. Yo no sé si no tenemos que repensar en un país de tercer mundo si tenemos que tener la libertad para poner el aparatito que queremos y si el médico vive porque tiene un aparatito para diagnosticar o para hacer un electro o una placa. Yo creo que debemos repensarnos si el honorario médico que estamos recibiendo es lo que tiene que estar reforzado o la práctica médica es la que tiene que estar reforzada. Claramente tenemos que ser autocríticos y aceptar que en algo nos estamos equivocando. Si no, no puede ser que sigamos estando después del puesto 10 como tema prioritario en el salud. Yo creo que a vos, Jorge, o a vos, Miguel, nos llaman todos los días algún conocido, algún amigo de amigo, con algún problema de atención o de falta de insumo. A ver, yo les digo lo siguiente y trato de ser lo más razonable posible. Me tocó ser presidente de SEDIM en el 2001. Yo les soy totalmente honesto, pienso que hoy estoy peor de la Obvio. situación que viví en el 2001. Sí, Hoy sí. me siento peor. Sí, sí, yo creo lo mismo. A mí me parece esto que vos decís bueno, esto que yo te decía de la priorización, en realidad el profesional de la medicina que utilizó al aparato como elemento de incrementar su salario, por esto que vos decís, de la baja prestación, del honorario y de todo esto, ha generado, digamos, una dispersión de lo que significa la atención de la salud, obviamente, generado por una necesidad laboral. Y a mí me parece que esto es un error, digamos, me parece que esto ha generado sobreprestaciones innecesarias, duplicación de estudios. Si vos te fijás la cantidad de estudios que se duplican, ¿no? Que vos decís, ¿por qué le hacen uno si ya le hicieron el mismo o se le hicieron en otro lado? Bueno, no, pero la calidad del mismo que se hicieron en otro lado no es igual. Bueno, estas son cosas que uno tiene que repensar, ¿no? Eh, Absolutamente. a mí me parece, cuando yo siempre insisto, cuando hablo con los chicos, las charlas que yo doy de trauma, que cada vez que se le hace una tomografía a un paciente, una tomografía de tórax son 400 placas. Le digo, ustedes se harían una tomografía sin problema. Dice, no, mira, hay que repetirla porque no le hicimos contraste. Le digo, si ustedes se harían 2 veces 400 placas, si ustedes le dijeran tiene que hacerse 400 placas y después dice, mira, la verdad que te vamos a hacer otras 400 porque no nos queda claro.
Evidentemente no, y a mí me parece que hay todo acá una situación de generar la necesidad de hacer un estudio innecesario. Bueno, pero para esto alguien lo tiene que decir. Y a mí me parece que acá es donde la sociedad piensa que si le dicen eso es porque no le quieren dar la prestación. Y por el otro lado el Absolutamente. médico dice, si me dicen esto, yo no puedo cobrar la prestación que hago, ¿no? Se dio esa situación donde ambos están interesados en generar esa sobreprestación. No sé vos cómo lo ves. Sí, mira, sí lo veo. A ver, pero hay un mix y Miguel hace muchos años habla de lo que se llama la litigiosidad indebida. Sí, Yo claro. lo vengo escuchando hace mucho tiempo y cuando vos tenés un bajo honorario, tenés que protegerte tu práctica médica, atendés a un paciente cada 15 minutos, pero yo quiero agregarte un tema que me parece que tengo que revisarlo muy bien en un país como el nuestro y que es el peso de la industria sobre el tema de la atención. A ver, acá vos sabés claramente cuánto se ha pasado en gasto de tecnología, en detracción del honorario médico, la prestación médica. Yo no estoy en contra de la tecnología, soy al contrario, soy el tipo más high-tech que te podés, me encanta. Y si Obvio. pudiera cambiar todos los años, cambiaría. Reconozco que es imperiosa la necesidad de la formación de la agencia, porque está absolutamente demostrado la mala utilización de mucha tecnología que se hace innecesaria. Pero bueno, el mundo está cargado de una gran presión industrialista y hay que Sí, sí, aceptarlo obvio. así. Fíjate vos que en Estados Unidos cambian los equipos porque, digamos, casi por obligación comercial, digamos, ¿no? Que es cambiar, no vas a hacer Bueno, que tengas un equipo que tiene más de 2 años porque es malo para, para lo que vos mostrás a la gente de tu calidad. Y a mí me parece que la calidad no pasa por eso, ¿no? Uno de los problemas de la calidad que yo siempre insisto es que no tenemos números. Vos fíjate que se ha hecho una insistencia muy grande, digamos, en muchas cosas, pero nunca en números, nunca en resultados, nunca en bases de datos, nunca en basar, digamos, las decisiones políticas de salud, quiero decir, en números, en indicadores, sino en percepciones, ¿no? Y esto a mí me parece que es un problema, porque ¿cómo justificás vos las cosas? mira, para preparar unas charlas, y a mí me encantan los números, por eso es que pedí los números de la base instalada tecnológica, para saber qué necesidades de dólares se tiene en una mínima expresión de los gastos en salud que tiene la Argentina, porque la salud tiene a lo mejor 25.000 posiciones arancelarias y yo estoy hablando de 5 o 6 tecnologías, que es lo que está dentro de la arista de lo que tenemos nosotros en la Cámara como consumo y como instalación de equipamiento. Pero me metí en los datos del mundo y me quise meter en la Organización de Comercio y la información que hay es absolutamente obsoleta, Claro, vieja, sí, desactualizada, y de claro, Latinoamérica el único país que aporta algo de datos es Chile. claro. De la Argentina no tenés un solo dato. Intenté a través de amigos que todos tenemos, tratar de conocer base instalada a través de los ministerios de salud y radiofísica sanitaria. Me metí en un despelote porque el Ministerio de Salud de la Nación tiene algunos datos de AMBA, pero cuando vos querés saber la información tenés que irte a 24 ministerios de salud federales y no tienen la información de qué es lo que está instalado y tampoco tienen trazabilidad de a dónde fue lo que se desinstaló. Por lo Sí, tanto, el efecto multiplicador es fenomenal. obvio. Mira, yo ayer estuve en el lanzamiento del Observatorio de Talento Humano del Ministerio de Salud y la verdad que fue, lo hizo Bisotti, digamos, estuvo Claudio Ortiz, que es el subsecretario de Calidad, Sí, y los sí. directores, los dos directores nacionales, y la verdad que me parece que es un punto interesante de inflexión porque son los datos consolidados
de todo el país de talento humano. No están todos, pero tenemos casi hasta 2022 seguro y 2023 en algunos casos, con el tema de residencia, que están en producción, porque bueno, las residencias todavía no se terminaron de adjudicar. Pero es un paso adelante. Esto forma parte del REFEPS, el Registro Federal de Profesionales de Salud, y me parece que la verdad que la información es un tablero que vos podés jugar y podés entrar y podés mirar. La verdad que me pareció muy bueno. Creo que es una información importante, pero cuando vos hablas con la gente con los que hace medicina sanitaria, dice, no, este país tiene mucha información. Yo creo que no tiene mucha información. Si tiene mucha información es de mala calidad. Y tener información de mala calidad es peor que no tener información, porque te confunde más. Y a mí me parece que esto es una necesidad imperiosa. ¿Vos te acordás cuando se dijo que esos 8.000 millones de pesos de las obras sociales que se iban a dar, ese se hizo el lanzamiento en el Salón Blanco, que se iban a dar para el Ministerio de Salud, para el desarrollo de la informatización del sistema de salud? Yo pensé, dije, bueno, acá está el primer paso. El primer paso es informatizar todo el sistema de salud y saber cuáles son los prestadores. Pero cuando uno no tiene esos datos básicos, ¿no? De acá lo mismo. Vos tenés que, el Ministerio de Salud de la Nación manda una decisión política. Después tenés que discutirlo en el COFESA. De vuelta, tenés 24 provincias, cada una tiene un signo distinto. Hay hay ministerios de salud provinciales que han aceptado decisiones del Ministerio de Salud Pública 4 o 5 años después que entonces así concretamente no puede funcionar. Yo el tema de la informatización creo que es un tema absolutamente esencial. Alguna discusión hay filosófica, te diría, sobre el tema de la historia clínica única a través de la provincia y la protección de datos de los pacientes. Ahí hay algún ruido que seguramente habrá que discutirlo más profundamente. Hay biblioteca mitad para un lado, mitad para otro, pero claramente los números, aunque vos no tengas la historia clínica con los datos del paciente, me parece que saber qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y qué es lo que necesitamos, me parece que es esencial para repensar un modelo de salud, ¿no? Sí, sobre todo, mirá, que esto que vos decís es muy interesante, el tema de la ley de habeas data y todo esto que tiene que ver con la privacidad. Si vos armás bases de datos interoperables con las historias clínicas, toda esta información que vos decís, lo podés hacer porque vos podés encriptar al paciente cuando ingresa a la base de datos. O sea, ni te enterás de qué paciente es. Y eso te da la información desde la historia clínica de todos los pacientes, porque tener una historia clínica no te asegura tener datos, sino que son los datos de ese paciente. Pero me parece que todo esto es posible. Hoy con el tema de la data mining, de la minería de los datos y todas estas cosas, es algo que es posible. Y que a mí me parece que en situaciones de crisis hay cosas que facilitarían la toma de decisiones basada en los datos, que le daría otro criterio completamente diferente, ¿no? Totalmente. A ver, de vuelta, me parece que tenemos que repensar, y mucha gente está pensando en un modelo de salud distinto. Me parece que también, por lo menos a los dirigentes, la coyuntura país siempre nos lleva puesto, las urgencias son más importantes que el tratamiento de la estructura. Yo creo que se han hecho muchas cosas bien. Yo creo que el Ministerio de Salud ha hecho buenos aportes en los últimos tiempos, nos ha acompañado. La verdad que fue de los ministerios que más nos escuchó, levantamos el tubo y por lo menos teníamos respuesta. Y nobleza obliga, yo creo que han hecho un buen trabajo. Por supuesto que si el Ministerio de Salud hubiera tenido 4 años sin pandemia, a lo mejor hubiera podido hacer mucho más cosas y se tuvieron que ocupar la mitad del tiempo a ver cómo solucionaban el lío este. Y ya que tocaste el tema de los residentes y de la formación, ahí tenés un tema no menor, que es educacional. Volvemos a otro de los sectores que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? La formación médica continua y cómo repensamos la atención de salud en los próximos años, por lo menos con las especialidades básicas, ¿no? Exactamente. Ya tenemos...
También hay que priorizar las especialidades. Miguel. La última pregunta tuya, Jorge. Así despedimos al amigo Marcelo Kaufmann, por favor. No, me parece que esto que vos decís del recurso humano es algo sumamente importante porque acá también necesitamos hablar entre todos los sectores para ponernos de acuerdo, porque no todos los sectores, aunque vos digas, bueno, todos tenemos claro algunas cosas, no, te lo digo que no, porque yo sé que yo tengo discusiones en la academia con distintos sectores y no todos los sectores piensan de la misma forma. Pero cuando vos no pensás de la misma forma, siempre hay una que vos podés acordar. Y esa es la mejor, digamos, no será la que hay que hacer, pero es la mejor de todas. Y entonces es sobre esa la que hay que avanzar. Totalmente de acuerdo, pero ese diálogo que tenés, o ese diálogo que tenemos, son diálogos técnicos. Los que tenemos formación humanística técnica podemos dialogar, pero no te pasa lo mismo cuando hay que tomar las decisiones y todo está marcado por un signo político. Ustedes lo ven cotidianamente y nosotros en la base dialogamos, construimos, ofertamos y de vuelta caemos en la política. Así que yo quiero agradecerles a Jorge y a Miguel. Jorge, me has guiado por la conversación muy interesantemente, has sacado de mí muchas de las cosas que pienso y habitualmente no digo, y te lo agradezco muchísimo. Y a vos, Miguelito, muchas gracias por la invitación, y claramente nos seguimos viendo en esto que tanto nos gusta, que es dirigir sectores de salud, ¿no? Y que esta noche nos reunimos todos a trabajar. Sí, ya le pedí permiso a mi señora. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Marcelo, gracias a ustedes. Para el mes próximo te esperamos también en este programa. A mi señora tenés que pedirle permiso. Bueno. Les mando un abrazo, Jorge. Gracias, chao, Marcelo. Gracias, Horacio. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.